Buen día para todos, compañeros. El día de hoy nos encontramos en este espacio para hablar de nuestra guía de trabajo autónomo número 4 y en este instante hacer también de ella la retroalimentación o trabajo dirigido. Vamos a iniciar por decir que ya estamos nosotros en una etapa de estudio en la cual los grupos germanos invadieron al Imperio Romano de Occidente y lo destruyeron o lo transformaron, ¿cierto? El Imperio Romano de Oriente obviamente se transformó en lo que sería el día de hoy conocido como el Imperio Bizantino, pero en este instante digamos que ya estamos hablando de una etapa del sistema de producción feudal. Por eso digamos que acá hay también todo un collage de la Edad Media, y si nos damos cuenta acá aparecen algunos de los personajes principales de la Edad Media en lo que respecta a que hay un rey, hay un clero que sabemos que es digamos la iglesia y todo el poder de la iglesia en esta época de teocentrismo, que significa que el ser humano va a estar centrado en Dios, y ya digamos cuando se hable de la modernidad vamos a pasar a una época de antropocentrismo en la que se va a centrar el ser humano en el desarrollo de las habilidades y capacidades del hombre, ¿cierto? Tenemos también, digamos, a un caballero que va a representar a esa nobleza de espada, en la cual están, digamos, todos los personajes que son muy cercanos al rey. Por ejemplo, allí van a estar no solamente los caballeros, sino también los duques, los condes, los marqueses. También tenemos, digamos, acá este personaje que sería como un campesino o siervo medieval, y allí nos faltaría de pronto un personaje más que sería como este que aparece aquí, que es el burgués, una persona que ya no vive en el feudo, sino vive en la parte, digámoslo, urbana, que se conoce como el burgo, y el burgués en aquella época pues era el comerciante. En nuestra época moderna sabemos que al burgués se le llama al gran capitalista o al gran empresario, pues que ya ha logrado acaudallar, digamos, una cantidad de dinero a causa de pronto del mismo comercio. Listo. O de la actividad empresarial. Tenemos también, digamos, acá otras imágenes que nos dejan ver cómo fue, por ejemplo, la situación en la Edad Media. Sabemos que fue una época donde también hubo, por ejemplo, algunas pandemias como lo fue la peste. Ya lo estaremos abordando en una futura guía. Tenemos acá también, por ejemplo, uno de los talleres de la Inquisición que tiene que ver con un movimiento de la iglesia que se dedicó a torturar y de pronto también a castigar a aquellos personajes que eran caracterizados como herejes. Hay que acá aclarar que muchos de ellos, por el simple hecho de hacer arte o ciencia, iban a parar allí a ser de pronto torturados. Y tenemos acá esta imagen que nos hace alusión a la caída de Constantinopla, como se los dije, en el año 1453, y esta otra que nos habla también, digamos, del descubrimiento de América en el año, o mejor, la invasión de América en el año 1492. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, acá vamos a abordar, pues, como lo sabemos, la Edad Media y lo que es el sistema de producción feudal, que ya en una guía posterior estaremos explicándolo detalladamente, aunque acá les daremos, digamos, en esta presente guía muchos tips que le permitirán a usted comprender en qué se diferenciaba de pronto el sistema de producción feudal del esclavismo de la edad antigua. Para posteriormente, cuando estén ustedes ya entrando a grado octavo, pasar a mirar junto con ustedes esta parte que tiene que hacer alusión obviamente a lo que es ya la edad moderna. Y en cuanto a lo que respecta a la edad moderna, obviamente en el año 1789 la Revolución Francesa y digamos junto con ella la aparición de los derechos del hombre y el ciudadano, ¿cierto? Acá también, digamos, en lo que tiene que ver con la revolución industrial y todas las luchas asociadas a la construcción de los derechos laborales. Y en esta parte que nos hablará obviamente de la revolución de 1917 y también la revolución rusa, pues en la cual se va a ensayar por primera vez en el mundo lo que va a ser el sistema alternativo al sistema capitalista, que lo sabemos que es el sistema socialista, ¿cierto? Y ese cambio de la Rusia zarista y de la Rusia monárquica a una Rusia, obviamente, que se va a convertir en la llamada Unión Soviética, en la que sabemos que se va a dar, digamos, la evolución de la segunda potencia mundial. Bien, y posteriormente para pasar a abordar obviamente lo que tiene que ver con las guerras mundiales y con esa tensión por el dominio territorial y de las colonias que se han establecido en aquellas épocas, e igualmente para pasar después a hablar de lo que será la Guerra Fría y la confrontación entre el socialismo y el capitalismo y esa, digamos,
estrategia por captar la mayor cantidad de aliados a nivel mundial y mirar cuál de los dos sistemas va a ser el que se va a imponer a nivel planetario. Entonces, compañeritos, esta es, como ustedes lo saben, una línea del tiempo que siempre nosotros vamos a trabajar para enmarcarnos en la etapa histórica que vamos a abordar, que en el día de hoy nos corresponde el Imperio Carolingio, que hace parte obviamente de la historia medieval. Proseguimos. Como ustedes lo saben acá, ya hemos abordado esta parte que nos quiere decir que los bárbaros invadieron el Imperio Romano de Occidente y al invadir este Imperio Romano de Occidente generaron estos reinos bárbaros donde se va a establecer obviamente un reino bárbaro llamado el Reino de los Francos. Y en ese reino de los francos precisamente va a aparecer este personaje llamado Clodoveo. Entonces Clodoveo, más o menos a los 16 o 17 años, va a ser nombrado el rey de los francos, ¿cierto? Y con este, digamos, nombramiento que él va a tener, pues va a ser un personaje que obviamente va a ser muy representativo para la historia, teniendo en cuenta que, como lo dijimos en un video anterior y en una clase anterior, él va a ser uno de los primeros reyes de origen germano que va a terminar por adoptar la religión cristiana y junto con la adopción de la religión cristiana, pues va a permitir, digamos, la unificación de varios de estos reinos en un solo imperio que posteriormente va a desintegrarse y va a dar origen a lo que son las naciones modernas de Europa, ¿cierto? Entonces Clodoveo, pues como lo sabemos más o menos en el año 481, pues él va a ser proclamado rey y a partir de esto, pues él va a adoptar la cultura cristiana, cuestión que le va a permitir acercarse muchísimo, por ejemplo, ya a los papas, y sabemos que en la Edad Media los papas y en general el clero y toda la iglesia, pues tienen gran poder e influencia sobre la población, al punto que muchos, digamos, de los seres humanos de aquella época no se arriesgaban a explorar el mundo, pues teniendo en cuenta, obviamente, que número uno, pues en muchos de los casos podían ser castigados por la Inquisición, o número dos, simplemente, digamos, era como una estrategia también de la misma Iglesia Católica para tener poder y poder también tener a los seres humanos en cierta medida, pues sometidos bajo unos parámetros de vida, pues muy, digámoslo, restringidos y tener, digamos, dominado lo que tiene que ver con la educación y la política. En este caso tenemos acá a este personaje llamado Pipino el Breve, que si usted se da cuenta, Pipino el Breve fue un rey también descendiente de los francos y el caso de Pipino es muy representativo porque él lo que va a hacer prácticamente es empezar a acercarse más al Papa, en este caso al Papa Zacarías, ¿cierto? Y al acercarse al Papa Zacarías, pues lo que él pretende es lograr imponerse como el rey de los francos, cuestión que obviamente logra en el año 754, pero pues lo que hay que resaltar acá es que este personaje al enviar ejércitos, al proteger al Papa Zacarías, pues lo que él logra es generar algo llamado los estados pontificios, y los estados pontificios pues sería como el reino de la iglesia, ¿cierto? Entonces, al ver, digamos, el Papa Zacarías que Pipino el Breve le ayudó a construir estos estados pontificios, pues posteriormente va él, digamos, a colaborar también a que el Papa Carlomagno, a que el emperador Carlomagno, qué pena, que va a ser hijo de Pepino el Breve, pues él va, digamos, a ser el verdadero exponente de lo que es el Imperio Carolingio. Y si nosotros nos damos cuenta en nuestra guía de trabajo autónomo, inicia con una imagen en la cual yo le pregunto a usted qué capilla es esta que aparece allí en una imagen. Entonces, esta es una capilla muy representativa llamada la Capilla Palatina de Aquisgrán y que fue, digamos, en cierto momento un monasterio, pero posteriormente, digamos, se convirtió en un centro educativo, ya que, por ejemplo, Carlomagno va a ser uno de los grandes personajes de la historia en la medida en la cual él va a liberar el conocimiento y va a permitir, por ejemplo, que se empiece a establecer, digamos, un carácter educativo al finalizar la Edad Media, ya que como lo hemos venido mencionando, en muchos de los casos algunos de los reyes, por ejemplo, eran analfabetas, puesto que la educación, como lo hemos venido diciendo, estaba simplemente en manos de la iglesia y este era, digamos, uno de los elementos que los hacía tan poderosos. Por ejemplo, también muchas de las personas en la Edad Media, muchos de los siervos medievales o campesinos medievales no se rebelaban en contra del rey,
¿Por qué? Porque precisamente ir en contra del rey se veía como ir en contra de Dios, ya que establecían, digamos, una conexión directa entre el Papa y los reyes, y obviamente a los reyes los investía algo llamado el derecho divino, que quiere decir que prácticamente era Dios mismo el que le daba a los reyes, pues el derecho de gobernar a los demás habitantes de aquella época histórica. Y si nosotros nos damos cuenta, pues resulta que muchos de estos reyes, pues obviamente abusaron de ese poder que se les investía, pero muchos de los también habitantes de estos sectores, como eran los campesinos, pues decían que el rey tenía obviamente sangre azul, entonces lo veían casi como una persona investida de una divinidad y de una magia de tipo religioso. Bueno, como lo venimos diciendo, pues desde que Pipino el Breve empezó con el Papa Zacarías a hacer este vínculo y posteriormente Carlomagno también desarrolló unas batallas en las cuales conquistó más territorios para la iglesia, como lo vemos acá en este color verde, son digamos las conquistas de Carlomagno, pero como lo vemos acá en color amarillo, por ejemplo, nos hace alusión también, digamos, en las convenciones del mapa a que estos son los estados pontificios y nosotros nos vamos a mirar hoy en día al interior de Roma, al interior de Italia, existe un país llamado Ciudad del Vaticano, que en este momento, digamos, es donde se encuentra ubicado, obviamente, la sede de el catolicismo, el Vaticano como tal, y pues es donde, digamos, el Papa Francisco oficia sus misas. Nosotros, digamos que lo que queremos resaltar acá es que desde aquella época en la cual se le otorgó a la Iglesia los estados pontificios, pues es algo que, por ejemplo, en este sentido no ha perdido ese carácter de dominación territorial, puesto que, como les digo, una situación muy paradójica es que existe el país Italia, pero dentro de este país existe otro país llamado Ciudad del Vaticano y que es prácticamente, digamos, el país o la sede de la Iglesia Católica. ¿Listo? Bien, perfecto. Entonces acá está este mapita que nos va a permitir a nosotros identificar cuál fue de pronto los territorios ocupados por el Imperio Carolingio. En este momento, digamos, sabemos que el Imperio Carolingio eran estos tres tonalidades de color verde. Entonces toda esta parte hacía alusión al Imperio Carolingio e igualmente pues ahí nos resalta también obviamente lo que eran los estados pontificios que como se los digo hasta el día de hoy queda un pequeño rezago de los mismos o queda un pequeño, digamos, legado de los mismos en lo que tiene que ver con la ciudad del Vaticano, este país. Bien, continuamos. Nuestra guía, aparte de proponerme la realización del mapa para que yo identifique cuál era la extensión del Imperio Carolingio, ¿cierto? Y de los estados pontificios, también me pregunta o me invita a llenar un cuadrito donde yo voy a extraer las principales características que me dan la lectura y voy a hacer un proceso de síntesis por medio del cual voy a extractar lo más importante en cuanto a lo que tiene que ver con la organización social, económica, política del Imperio Carolingio. Entonces acá vamos a hablar un poco más del Imperio Carolingio. Sabemos que tenía un emperador, que había un alto clero o alta nobleza, que asimismo había una baja nobleza o bajo clero, que habían burgueses o comerciantes, que habían campesinos o pequeños artesanos y pues que habían campesinos pobres o jornaleros. Si nos damos cuenta, esta ya es una pirámide de lo que tiene que ver con el sistema de producción feudal. Ya no es una pirámide del sistema de producción esclavista, donde en la parte de arriba estaba, por ejemplo, el faraón, o en el caso de Egipto, por ejemplo, estaba el emperador, en el caso de China, o por ejemplo, estaba el brahman, en el caso de la India, y siempre en el último escalón íbamos a encontrar a los esclavos, sino que en esta pirámide, pues obviamente tenemos un emperador, pero tenemos también, digamos, otros peldaños que en este caso serían, por ejemplo, para la alta nobleza o el alto clero. Y yo cuando les digo que es la alta nobleza o el alto clero, ¿de quién estamos hablando? Pues yo ya les he comentado que cuando decimos clero nos estamos refiriendo a todos los integrantes de la iglesia, que en este caso sería el papa, el obispo, el cardenal, el monje, el monaguillo. Cuando hablamos de la nobleza estamos hablando, digamos, de las personas muy cercanas al mismo emperador o al mismo rey. Entonces, ¿quiénes serían, por ejemplo, los personajes de la nobleza? Entonces, cuando nosotros hablamos de la nobleza, tenemos que tener en cuenta
que hay unas divisiones, digamos, del feudo, ¿cierto? Entonces, cuando yo les digo a ustedes feudo, pues nosotros nos vamos obviamente a ubicar en algo que es un reino. Y debe haber entonces en el reino un castillo. ¿Ese castillo de quién es? Del rey. Entonces, ese castillo sería este primer personaje del rey, ¿cierto? Pero hay también otros pequeños castillos. Acá, por ejemplo, otro castillo de otro señor. Entonces, por ejemplo, aparte del castillo del rey, está castillo del señor feudal. Entonces, el rey tiene, digamos que dividido este reino en distintos feudos, ¿cierto? Y acá hay, digamos, un castillo de un señor feudal. Entonces, el señor feudal hace parte de la nobleza, pero el señor feudal, digamos, que es en cierta medida un personaje al que el rey le ha entregado una parte de ese reino. Entonces, por ejemplo, le entregó un ducado, entonces ese señor feudal se convierte en un duque. A otro le entregó una marca, que es una parte por aquí, una marca de donde está ya casi, digamos, la frontera del reino. Entonces ese señor feudal se convierte en un marqués. Hay otro señor feudal, por ejemplo, que le entregó bueno, uno ya le entregó un ducado, entonces es el duque, a otro le entregó una marca y él se convirtió en un marqués, al otro le entregó un condado, entonces ese señor feudal se convierte en un conde. Entonces hay, digamos, lo que un castillo grande, que será el castillo del rey, y hay otros pequeños castillos que son los de la nobleza, ¿cierto? Los de los duques, los condes, los marqueses. Aparte también parte de la nobleza. ¿Quién más hace parte de la nobleza? Pues también, digamos, lo que los caballeros, que son quienes van a mantener la seguridad al interior del feudo, ¿cierto? Ellos van a también a ser parte de esa nobleza, son guerreros. Y también digamos que hay, aparte de esta, digamos, clero y de esta nobleza, que son como ese segundo escalón, ¿cierto? Después de lo que sería el emperador o el rey, unos burgueses o comerciantes. Entonces el burgués no vive en el feudo como tal, el burgués ya vive en una parte más urbana que se llama el burgo, por eso digamos de allí deriva su nombre, y el burgués es aquel personaje que se dedica a comerciar en la Edad Media, ¿cierto? Este burgués posteriormente en la Edad Moderna ya va a tener muchísimo poder porque él va a impulsar unas revoluciones, ¿cierto? Conocidas como las revoluciones burguesas, ya que él tiene poder económico, pero en este momento él no tiene poder político, o sea, él no tiene derechos como si los tienen los integrantes de la nobleza y el mismo emperador o rey, sino que en esta época él lo que tiene es simplemente poder económico, ¿cierto? Entonces, a partir, digamos, del descubrimiento o la invasión de América mejor, pues lo que va a pasar es que muchos de estos comerciantes se van a enriquecer y van entonces a empezar a buscar ese poder político. Tenemos también, obviamente, ya a unos campesinos y pequeños artesanos que hay que especificarlo. Estos campesinos, aunque son gente pobre, gente muy humilde, ellos no son esclavos. Ellos en cualquier momento pueden irse del feudo, pueden cambiar de señor, pueden cambiar, digamos, de aldea o de feudo y igualmente ellos están también, digámoslo, ligados a unas condiciones o pactos que han asumido dentro del feudo que se conocen como relaciones de vasallaje. Entonces, las relaciones de vasallaje quiere decir que cada uno de estos personajes de la Edad Media se comprometía con otro personaje a unas labores. Por ejemplo, entonces los campesinos se comprometían a darle comida, a darle parte de su producción al rey, a la nobleza. ¿Y a qué se comprometía la nobleza o el rey con los campesinos? Pues se comprometía a darles un fragmento de tierra y a darles protección por medio de los caballeros, ya que sabemos que venimos de una época de edad antigua donde obviamente las ciudades fueron arrasadas y por eso digamos que en cierta medida también los seres humanos decidieron regresar a la vida rural en la cual encontraban de pronto un poco más de tranquilidad o seguridad. Entonces, en esta imagen de feudo que nosotros vemos acá, ¿qué podemos ver? Pues que está el castillo, que están los prados del señor. Esto tiene que ser trabajado, digamos, por unos ciervos, siervos o campesinos, que hay unas viñas, entonces que acá se produce, por ejemplo, el vino del que, digamos, la nobleza dispone, que hay un campo de cereales, que hay un arado, que hay un molino, ¿cierto? Del señor, entonces si usted se da cuenta, todo es propiedad del señor, el puente del señor, el campesino está ya como en condición de arrendatario en esa tierra. Existe igualmente una aldea,
¿cierto? Y una iglesia de la aldea, ya que estas iglesias o monasterios, como lo venimos diciendo, van a ser los lugares en los cuales obviamente se va en cierta medida a, pues a instruir a algunos personajes en el uso del latín, ¿cierto? Hay un herrero, pues que ya son, digamos, los primeros gremios que empiezan a aparecer en la Edad Media, como lo son los comerciantes, los herreros, los panaderos. Hay unos prados del Señor, hay unas granjas que están aisladas, ¿cierto? Y hay, por ejemplo, también, digamos, unos bosques. Ya sabemos que en estos bosques, pues muchos de los campesinos no se atrevían a incursionar, puesto que ellos consideraban o creían que en esos bosques habían brujas, que habían dragones, que habían, por ejemplo, también eh, pues animales o figuras fantásticas que obviamente los iban a poner en peligro y pues muchas de estas ideologías eran obviamente impulsadas por la iglesia que quería tenerlos a ellos pues obviamente allí produciendo diferentes materiales o diferentes eh, productos para la subsistencia de este tipo de sociedad. Listo. Me dice que la economía del Imperio Carolingio, ¿cómo era? Entonces, este fragmento lo extrajimos de la lectura de nuestras guías y dice que la economía del Imperio Carolingio se basaba en la producción agrícola, sobre todo en la cosecha de cereales como el trigo, la cebada y la avena, y otras actividades económicas importantes eran la ganadería vacuna y porcina y la producción artesanal de armas y mobiliario. La importación y la exportación de productos eran prácticamente inexistentes, por lo que el imperio se autoabastecía produciendo lo necesario para alimentar a sus habitantes. Entonces, en esta medida, digamos que en ciertos lugares sí hubo un intercambio de productos, pero podemos hablar aquí, digamos que simplemente de un tipo de comercio, pues entre reinos o entre feudos, que fue muy incipiente. Bien. La guía posteriormente me habla un poco a mí acerca de cuál sería de pronto el arte y la cultura en el Imperio Bizantino. Entonces acá me dice que el emperador impulsó la apertura de escuelas destinadas a la formación de cortesanos, funcionarios y religiosos, y la principal fue la escuela palatina que funcionaba en Aquisgrán y la que asistían Carlomagno y 6 de sus hijos. Estaba a cargo de Alucino de York, un sabio de origen anglosajón que luego fue reemplazado por el godo Teodulf. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, compañeros, este personaje llamado Carlomagno, ¿por qué fue tan importante? Porque él, aunque fue un guerrero toda su vida, él sí alcanzó a identificar que el estudio era algo muy importante y que había que instruirse, y él empezó a traer al Imperio Carolingio sabios de todos los lugares del mundo conocido hasta ese entonces, para que allí pudiesen instruir a gran cantidad de personajes y se pudiera de esta manera, digamos, empezar a evolucionar en lo que tiene que ver con las técnicas, no solamente, por ejemplo, de arquitectura, sino también, digámoslo, con la liberación del conocimiento. Entonces acá yo les puse, por ejemplo, una fotografía de lo que es la Universidad de Bolonia, que va a ser pues también la evolución de una catedral que posteriormente se va a transformar en universidad en el año 1088 y pues es una de las primeras universidades del mundo. Y acá tenemos obviamente también la Universidad de Oxford, que fue pues obviamente creada en el año 1096 y si nosotros nos damos cuenta pues también tiene esta universidad un inicio en lo que era un monasterio y que posteriormente evolucionó para convertirse en un centro religioso. ¿Cierto? Como yo les decía, digamos, en un video pasado, en una clase pasada, gracias al invento de Charles Gutenberg, que va a ser la imprenta, pues se va a permitir posteriormente que se libere el conocimiento en la medida en la cual pues se van a empezar a imprimir diferentes textos y ya no solamente van a estar al interior de los monasterios, sino que esos textos van a salir de allí y van a estar, digamos, en manos de la población que va a poder empezar a leer, a escribir y por medio de esto va a poder empezar a retomar las distintas obras de la antigua Grecia y de la antigua Roma, esto en un proceso que se va a conocer como el Renacimiento y que estaremos estudiando en una guía posterior. Bueno, compañeritos, siguiendo un poco más con lo que nos plantea la guía me habla también y me dice que cuál es, digamos, el arte, la cultura o los, digamos, diferentes
componentes ya cosmogónicos de la Edad Media y del Imperio Carolingio. Entonces nosotros tenemos acá, como ya lo hemos dicho, la Capilla Palatina de Aquisgrán, ¿cierto? Que fue este templo donde obviamente se empezó a dar la transformación, digamos, de lo que es la religión en un movimiento más de tipo educativo, que después se conocerá como el enciclopedismo, ¿cierto? Y pues obviamente también ya posteriormente, al finalizar la Edad Media, que va a derivar también en lo que tiene que ver con el movimiento de la Ilustración y obviamente también con el movimiento del Renacimiento, con la aparición de Leonardo, de Donatello, de Miguel Ángel y de Rafael, y la evolución, digamos, o más bien el renacer de las antiguas artes grecorromanas, ¿cierto? Y el conocimiento de la antigua que por mucho tiempo, al parecer, se dejó, digamos, como de medio lado. Tenemos acá también, digamos, la orfebrería. Dice acá, sus principales obras fueron palacios, residencias reales y templos religiosos, como la Capilla Palatina de Aquisgrán, donde oraba el emperador. Sin embargo, digamos que en el imperio carolingio también se manejó mucho la orfebrería. Entonces, como ustedes lo saben, es el arte de manejar el oro y convertirlo en distintas esculturas, pero allí también en la guía yo les puse a ustedes algo que tiene que ver con los bestiarios medievales. Y estos bestiarios medievales van a aparecer a partir de la evolución del arte románico, que era, digamos, el que caracterizaba a la edad antigua y que fue heredado pues de la antigua Roma, al arte ya gótico, que van a ser estas catedrales que van a tener unas, digámoslo, partes muy puntiagudas, ¿cierto? Y que van a estar también adornadas por una serie de, digámoslo, figuras mitológicas en las mismas, que son conocidas como las gárgolas. Entonces, por ejemplo, acá hay una gárgola de un dragón, una gárgola de un grifo, una gárgola de un ave fénix, una gárgola de un unicornio. Y nosotros tenemos ahí, digamos, claro, que cada una de estas figuras medievales pues tenía un sentido en aquella época, en la medida en la cual, como se los vengo diciendo, los seres humanos en grandes proporciones creían en todas estas figuras mitológicas e incluso no se atrevían a explorar el mundo temiendo por ser devorados por estas criaturas. Era una época en la que creían, como les digo, en brujas, en dragones y demás. Este mapa me pareció muy curioso compartirlo con ustedes, ya que en él podemos visualizar cómo se veía el mundo o cómo los habitantes de la Edad Media llegaban ellos a conceptualizar que era el mar y los peligros que tenía el mar. Entonces, por ejemplo, ellos no se atrevían a alejarse mucho en los barcos de la costa porque creían que iban a ser devorados por criaturas, por ejemplo, como el kraken, como el leviatán. Entonces, ellos decían que el mar estaba lleno de dragones, de figuras mitológicas que iban a atacar a los distintos mercaderes o a los distintos, digamos, embarcaciones, y de esta manera, pues, fue esta una de las situaciones que no permitió, sino que hasta el año 1492, en una exploración de una nueva ruta comercial, pues Cristóbal Colón obviamente se encontrará con el continente americano, pues teniendo en cuenta que no podía hacer su paso por Constantinopla porque estaba tomada por los turcos. Entonces, al ir él a explorar esta nueva ruta comercial, pues resultó fue descubriendo obviamente a América, ¿cierto? E invadiéndola posteriormente. Si nosotros nos damos cuenta, compañeros, muchas de estas figuras mitológicas ya hoy en día sabemos que en gran medida nos dicen que podían haber sido calamares gigantes que estaban en alta mar y que los, digamos, diferentes barcos alcanzaban a avistar y terminaban de pronto por darle este tinte mitológico, teniendo en cuenta que ellos también ya para ese entonces conocían las antiguas obras de la Ilíada y la Odisea de los antiguos griegos, que nos hablan, por ejemplo, de lo que es la hidra y otros animales como las sirenas o otras figuras mitológicas que, digamos, estaban en alta mar atacando a los distintos navíos. Bien, bueno, compañeros, por último, nuestra guía que nos propone
que realicemos un mapa conceptual, que es una estrategia educativa que estamos utilizando para que usted aprenda a extractar también, a hacer un proceso de síntesis y a generar, digamos, unos gráficos que le permitan a usted conceptualizar la información de manera más clara y concisa. Y acá yo les propongo el siguiente mapa conceptual. Entonces me dice que el Imperio Carolingio fue fundado por Carlomagno, que se basa, digamos, en una organización, un gobierno caracterizada por un ejército, una administración central, en la cual hay un emperador. En cuanto a lo económico, dice que se basa en la agricultura a través de latifundios autosuficientes. Esto quiere decir unas extensiones de tierra muy grandes en las cuales había una economía, pero no de intercambio, sino simplemente de la cual se extraía la subsistencia de la población, compuestos por la reserva señorial y pequeñas parcelas o pequeñas, digamos, casi lotes, donde los campesinos cultivaban otro tipo de productos. En cuanto a la sociedad, me dice que se basa en que hay unos privilegiados, ¿cierto? Entonces ahí podemos tener al clero, tenemos, digamos, a lo que sería la nobleza, de la que ya hemos estado hablando, los condes, los duques, los marqueses, los mismos caballeros, la reina, el príncipe, y unos no privilegiados, donde estarían los campesinos, los burgueses, que tampoco en esta época eran privilegiados, como les digo, tenían poder económico, pero no político, y los siervos, que en este caso, cuando decimos siervo, nos estamos refiriendo a los campesinos, ¿cierto? Que aunque no eran esclavos, pues sí tenían una vida muy dura porque, digamos, del 100% de su producción, ellos tenían que darle un porcentaje al rey, otro porcentaje al señor feudal, otro porcentaje tenían que dárselo al caballero, otro personaje tenían que dárselo al burgués y les quedaba una pequeña parte. E incluso algunos autores dicen que estos siervos o campesinos, cuando se enamoraban y se iban a casar con una mujer campesina, pues que la primera noche de bodas esta mujer del campesino la tenía que pasar era con el señor feudal y no con él. Entonces eso quiere decir que este era el derecho de prima noite que aún pues está, digamos, estudiando y verificando si era real, pero en caso de serlo pues nos deja ver que la vida del campesino no era nada fácil. En lo que tiene que ver con el arte y la cultura, nos dice que estaba basado, digamos, en el latín. Como ustedes lo saben, digamos, uno de los artes es la literatura, y también tenemos pues la pintura, la escultura, la música, el teatro, y acá nos habla obviamente de la Escuela Palatina de Aquisgrán, que como sabemos es la imagen con la que abre la guía y que me pregunta cuál es esta catedral, cómo crees que se llama, qué crees que sucedía en ella. Pues es esta, digamos, escuela en la cual se va a empezar a transformar, como les digo, este carácter teocéntrico y enfatizado en simplemente la oración y digamos que todo el arte religioso y la misma filosofía de la Edad Media giró en torno a Dios, pero allí digamos que ya va a empezar a transformarse y dar un giro hacia lo que es el antropocentrismo de la Edad moderna, y donde se destacan la arquitectura, la orfebrería, como ya lo vimos, y algunas miniaturas. Entonces, compañeritos queridos, una vez más hemos llegado al final de este video en el cual hemos tratado de hacer una breve descripción y explicación de nuestra guía de trabajo autónomo. Los invito a que visiten nuestro canal de YouTube, los invito a que también obviamente ingresen a Google Classroom, donde encontrarán mayor información también acerca de este proceso y que les permitirá complementar su mapa conceptual y desarrollar su guía de una manera más completa. Y de antemano déjeme decirle que lo invito obviamente a que haga el esfuerzo por conectarse a nuestras clases de ciencias sociales, donde estamos trabajando todos y cada uno de estos temas con mayor tiempo y donde estamos resolviendo todas las dudas e inquietudes que los estudiantes tienen. En caso de que no tenga, digamos, usted los medios económicos o las herramientas tecnológicas para conectarse, pues lo invito a que me escriba por el WhatsApp y me solicite por allí de pronto material de apoyo para que de esta manera también nos estemos comunicando y pueda yo apoyarlo en este proceso educativo que estamos desarrollando. Entonces, sin más preámbulo, chicos, de antemano agradecerles por visitar nuestro canal y por ver estos videos, y de antemano también eh, desearles lo mejor en esta difícil etapa que estamos viviendo, y sobre todo, pues recomendarles que apoyen y ayuden mucho a su familia, como siempre se los digo. No siendo más por el momento, me despido
diciéndoles que me hacen mucha falta y que los extraño mucho, pero prontamente nos estaremos viendo ya para retomar nuestro proceso educativo en otra modalidad. Entonces, hasta la próxima, muchachos, y chao, banda.